Estamos poniendo la mañana en camino, ya está con nosotros el poeta Rafael Courtoisí. ¿Cómo andas, Rafa? Buen día. Muy bien, excelente. Les quiero contar a propósito, porque lo decíamos más temprano, hoy los cementerios cierran a las 6 de la tarde. Confirmame eso, Diego, por favor. Todos los cementerios están abiertos hasta las 6 de la tarde y hay líneas reforzadas de ómnibus, los que pasan por cementerios. Pero cuidado, reforzadas en el sentido de que hay líneas de ómnibus tipo domingo. Por lo tanto, probablemente sea menor incluso a la de un día común y corriente, aunque están reforzadas a los cementerios, quería decirlo, ¿no? Bueno, mira, Rafael, hubiera sido un día ideal también para abordar los temas de la muerte, cómo nos llevamos con la muerte, cómo nos vinculamos con la muerte, qué tanto ha cambiado. Vi el otro día unos automóviles de una empresa fúnebre que eran de color gris, incluso gris del plateadito, del brilloso, del clarito, ¿no? Parece ser inequívoca las señales que estamos dando acerca de que todo lo que huela a muerte debería tener otra cara, otra apariencia, ver a la muerte lo menos posible, ¿no? La muerte se esconde. Cuando digo la muerte, no es la muerte que se esconde, la muerte está presente en cada momento de nuestra vida. Nosotros, seres humanos, escondemos la muerte, tenemos esa tendencia. Y es entendible, pero también creo que hay un modo, y en ese sentido los mexicanos y otras culturas, tienen un modo celebratorio, y ustedes me dirán, ¿cómo va a venir a hablar de eso el Día de los Muertos? Sí, la muerte tiene que ver con el pasaje a otra instancia, a otro estado. No voy a hablar de religiones, no voy a hablar de trascendencias, voy a hablar simplemente de manejar el misterio. Y en ese sentido yo creo que hoy es un día no para congojarse, sino para reflexionar. Y de pronto es un día festivo, no en un sentido de que tiremos cohetes, emborrachémonos, pero sí en el sentido de decir, bueno, están presentes en nosotros de otro modo. Eso es lo que nos hace humanos. ¿Quién es tu madre, tu tía, aquel amigo? En ese sentido yo creo que hay una enorme diferencia entre lo humano y lo animal. Lo animal niega la muerte, lo animal pasa por el costado. El ser humano lo tiene integrado y creo que a veces hacemos mal en esconderla. A veces hacemos mal en dramatizarla excesivamente. Tal vez haya un justo medio que sea integrarla como algo de la aventura humana. Debería ser un poeta el que asista el próximo jueves 16 de noviembre de 17 a 20 horas en la única sesión del seminario especial Poesía Esencial. Sí, podría ser un poeta que no lo sabe. El seminario está abierto a todo público. La idea es que tengan una cierta intuición de lo que es la poesía, pero te conté, vamos a empezar con un ejercicio de respiración. Y no es que yo sea un experto, un yogui, sí he practicado una serie de artes de todo tipo que incluyen lo físico, pero la idea es encontrar su propia voz, encontrar una voz profunda que nos haga ver a través de la poesía el mundo de otro modo, que nos haga profundizar. Esa voz única la tenés vos, Alejandro Camino, no te la voy a dar yo, no te la va a dar Juancito Hellman, no te la va a dar Wisława Szymborska, premio Nobel, excelente, polaca, una poeta extraordinaria. La voz la vas a encontrar tú. La idea sí es dar una serie de procedimientos fundamentales, pero previo a eso vamos a hacer una entrada en nuestro propio ritmo, en nuestra respiración. Y esa es la diferencia de este seminario, por eso tiene una sola sesión. Es un seminario donde vamos a hacer una real introspección en colectivo. Cada uno va a entrar a la búsqueda de su voz poética. En un modo festivo también. Cuando digo esto de respirar, digo, vamos a dejar un poquito el agite de la calle, de todos los días, del trabajo. Vamos a tomarnos 5 minutos para encontrar cada uno su ritmo respiratorio y a partir de ahí vamos a dar técnicas concretas. Pero no todos podemos ser futbolistas, no todos podemos ser arquitectos, no todos podemos ser labriegos. Todos sí podemos encontrar una voz poética. Mira, no todos podemos ser, y lo voy a decir con total admiración, Luis Suárez.
que se ha dicho, y yo lo he dicho y me responsabilizo de eso, es un poeta de la pelota. Se podrá decir A o B o C, yo creo que es un poeta de la pelota. No todos podemos ser Luis Suárez, pero sí, todo ser humano tiene una zona medular poética sin la cual no está viviendo. El mundo lo vive a él, la realidad lo vive a él. La idea de esta poesía esencial no es solo escribir ese poema de amor que te va a permitir llegar a este o a aquella y te va a permitir llegar a ti mismo, sino empezar a ver la realidad en ese cariz poético. Yo no quiero predicar sobre sistemas sociales, buenos, malos. Lo que estoy diciendo es que este tercer milenio tiene una oportunidad de ser desarrollado a través de una actitud poética, de mirar el mundo poéticamente. Todos podemos hacerlo. Y si no lo hacemos, nos perdemos la fiesta de la vida. No todos vamos a ser Wisława Szymborska o Pablo Neruda o Juan Gelman o Idea Vilariño. No todos. Pero ¿sabes lo importante en poesía? La poesía no compite. No es como el fútbol. No es a ver si está primero Messi, después Luis. Luis va a tener su voz. Messi va a tener su voz. La poesía no está solo en aquello que escriba, está también en cómo contemple el mundo, en qué tono ponga a la mañana cuando saludo a mi vecino, o en qué tono ponga cuando refunfuñe y, bueno, me queje por las cosas que me pasan. La idea poética es centrar en una voz que está dentro del espíritu humano. No todos están absolutamente capacitados para ser premio Nobel. ¿Pero qué importa ser premio Nobel? Obviamente, si ahora nos llaman de la academia, lo vamos a aceptar. Pero lo que importa de la poesía pasa por integrarla a un nivel vivencial. Y esa es la propuesta de este seminario. Si de aquí sale un gran premio de literatura, lo aplaudiremos, lo festejaremos, compartiremos con él. Lo que tomamos como objetivo es que de aquí salga el inicio del encuentro con la voz propia poética. Y a propósito de la voz propia, hablás de técnicas fundamentales de composición poética. ¿En qué medida eso no es potencialmente riesgoso y que termine provocando, exagero, que todos luego de ese seminario hagamos el mismo tipo de versito, de poesía y de voz poética, casi como un coro que solo canta en una misma voz? Sí, está buenísima la pregunta y es un riesgo que se corre. Vos sabés que ese riesgo se corre muchísimo. Yo doy hace muchos años cursos, talleres, seminarios de narrativa, y es un riesgo que no solo se corre, sino que se verifica. Salen como un poco el taller Torres García, salieron todos haciendo algo muy parecido a Torres García. Este es un país donde tenemos un gran escritor como es Onetti, otro diferente como es Benedetti, y hay muchos Benedettitos, hay muchos Onetitos. Y cuando digo esto lo digo con cariño. El diminutivo quiere decir que están reproduciendo un modelo. La poesía, si vos la encarás con seriedad, no digo con solemnidad, con alegría, con seria alegría, te lleva a encontrar tu voz. Y esas técnicas fundamentales van a ser distintas en Alejandro Camino que en Luisa, que en María Julia, que en Azucena, que en Rafael. La idea de esas técnicas es que son herramientas con las cuales vos vas a construir tu decir y tu mirar el mundo poéticamente. Y como vos tenés tu historia, tu vivencia, son inextricablemente personales. En cambio, en narrativa, yo siempre digo, hago un seminario y lo voy a decir, que se llama ¿Cómo se hace una novela? Yo siempre digo, yo te puedo enseñar cómo hacer una novela, incluso te puedo expresar cómo hacer un bestseller. Después, si lo lográs o no, depende de varias cosas. Entendido. Ahora, yo no te puedo enseñar a ser un poeta como Neruda. Yo lo único que puedo hacer es guiarte para que seas el poeta que está potencialmente dentro de Alejandro Camino. Y esa es la idea de este seminario, que encuentres esa voz que es única y tuya. Por eso empezamos respirando.
Y vos fíjate una cosa, vos venís del arte del teatro y de muchas cosas más, y de la expresión y de usar la voz. Las mismas técnicas para impostar la voz, para trabajar la respiración diafragmática, no dan. Delphi Gagliatti no hablaba de la misma manera que vos, y Bolani, que lo veo bastante seguido, habla de una manera muy distinta que Camino. ¿Por qué? Porque cada uno se trabajó su ser, su individualidad en función del arte escénico. Bueno, de algo análogo ocurre en la poesía, con la diferencia que acá, además de una voz en un sentido físico, hay una voz interior, una voz que se puede plasmar en escritura, y es única. La idea no es que salgan todos Mario Benedetti, Guida Vitale, que ahora está tan de moda y me parece estupendo que se le aplauda. La idea también es saber reverenciar a esos grandes sin creer que esos grandes son más que uno o son menos que uno. Claro. Y a propósito de estos asuntos, ¿qué decís acerca de ese consejo que décadas atrás, ya tengo que hablar en esos términos, me dio mi novia, la novia que yo tuve adolescente los dos, cuando le dije, tengo ganas de escribir poesía, y me dijo, palabras más, palabras menos, ¿por qué no empezás leyendo poesía? Sí, me parece fundamental leer poesía, leer a los grandes, leer a los poetas que están en la historia de la literatura y en la historia de la cultura como tales, pero además aprender a leer poesía en otras cosas, en las cosas cotidianas. Y yo soy uno de los que me quejo de la basura, del tránsito. Sí. Y de todas maneras, mira, si llegué hasta aquí, hasta este momento pleno contigo, es porque en algún momento de mis mañanas y de mis tardes me detengo en el tránsito y veo algo poético en lo que me rodea. Veo desde el jardín que hace la vecina hasta el ingenio popular, es decir, la poesía se lee en la actividad diaria, cotidiana de una comunidad. A veces te das cuenta que falta. Ahora, empecemos sí leyendo poesía, y hay una orientación de la cual uno es responsable. ¿Por qué ahora nombro a alguien como Wisława Szymborska? Porque es una poeta excepcional. ¿Por qué nombro a Neruda? Porque está muy próximo. No dejemos de lado cierta zona de Benedetti, y mucho menos cierta zona de Liber Falco, que sigue siendo el poeta de la ciudad de Montevideo. Cuando estamos algo atribulados, son 6, 7 de la tarde, volvemos a casa cansados, se nos va un ómnibus a pesar de la aplicación y de saber que pasa exactamente a tal hora. Igual es una ventaja, saber. Igual es una ventaja, ¿no? Sabemos que lo perdemos. A mí me vuelve a la cabeza un verso que parece triste de Liber Falco, que dice: Montevideo, cuando camino por las calles de esta Montevideo, madre cruel. Ese verso triste a mí me da un aliento, claro, porque me da una relación con mi ámbito, con mi ciudad, que es una relación parental. Sí, cruel, pero cruel hasta cierto punto. Como es toda madre cuando te tiene que hacer chachazo, cuando no te hacen los caprichos. Y en ese sentido, también cuando uno va por la calle y se recurre a la voz de César Vallejo cuando dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes. Uno dice: uy, qué triste. Sí, pero triste, pero es como un masajeo, es como una caricia. Y cuando uno dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no fui feliz. La famosísima frase de Borges, que en verdad la dijo Borges. Claro, porque hay otras que se adjudican. Hay otras que la famosa del cepillo de dientes y del helado. No es de una poeta norteamericana que estaba justamente viviendo sus últimos días y se arrepentía. Bueno, pero la de he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no fui feliz, nos enseña, cuando esa voz poética uno la lee, la escucha, la integra, nos enseña que a cada instante, a cada segundo, hoy 2 de noviembre, Día de los Muertos, donde veneramos la vida de ellos que continúan nosotros, seamos felices, no cometamos el peor de los pecados. Y eso es la idea de la poesía, y por eso para escribir poesía hay que leer poesía. Te me adelantaste, porque justamente cuando hablabas de que uno puede descubrir poesía aún
corriendo de trabajo en trabajo o urgido por cosas domésticas, cotidianas, que también forman parte de la vida y que supongo que para ser poeta no necesariamente hay que estar al margen de, ¿verdad? No, uno tiene la ilusión de estar en una torre de cristal con servidumbre. No, para ser poeta hay que estar en la vida. Bien, justamente. Pero te me adelantaste con los ejemplos que pusiste, ¿no? Cuando hablamos de advertir poesía, no estamos hablando solo de néctar de flores y gentil aleteo de pájaros amables que nos susurran igual que a la bella durmiente, que a Cenicienta mientras le tiende la cama a los enanitos, ¿no? Es decir, a veces la poesía adquiere rasgos dolorosos, contundentes, agudos, filosos, sin hipocresía, que te muestran las cosas tal como son. Eso también, ¿verdad? Forma parte del asunto. Y uno, a pesar de ese momento, uno dice, ay, qué suerte que lo vi. Porque mirá si estaba al filo y yo pensé, mirá si era cóncavo y yo pensé que era convexo, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, al vivir en una ciudad como Montevideo, que es la capital más austral del mundo, hermosísima, con un balcón al mar, como decían en los años 60, uno se queja porque ve basurales en algunos contenedores, porque los vecinos son descuidados, y empieza a buscar responsables y quejas. Y de pronto detenete un minutito a mirar lo que hay alrededor del contenedor y vas a ver que hay poesía también. Y de pronto poesía violenta, de pronto poesía que te recuerda tus propias miserias humanas o como sociedad. Entonces, la poesía no es una cuestión de florecitas y decorativas. La poesía es realmente una actitud de percepción esencial de eso que tenemos de humano. Y puede ser reflexivo y puede cambiar tus actos cotidianos. Puede cambiar tu ánimo. Y ojo, yo no soy un Buda que vengo acá, no soy Siddhartha Gautama que vengo a predicar en esta radio. Yo soy el primero que me caliento y que tengo molestias y que alzo la voz y que puedo discutir contigo. Pero gracias a la poesía, yo te cuento, tengo hasta ahora 58 años, se han caído bloques enteros del realismo socialista, han caído ideologías, han cambiado las maneras de interaccionar con el dinero, se habla de la bancarización, ha cambiado el mundo, se ha digitalizado. Han cambiado millones de cosas, han cambiado creencias que yo pensé a mis 30, a mis 20 años que nunca iban a cambiar. Han muerto amigos, ha muerto gente que yo admiraba y que supe admirar y que después tomé distancia crítica. ¿Y sabes lo que nunca cesó, lo que nunca se deterioró, lo que nunca se erosionó? Es la mirada poética. Eso es lo único que yo tengo. Si vos me preguntás ahora, ¿vos qué sos? Y mirá lo que te voy a decir, ¿de qué partido? ¿De qué líder? ¿A qué respondés? ¿Qué ideología? ¿Qué ritmo de vida? ¿Sos vegano o carnívoro? Yo lo que te voy a contestar, mira, puedo ser de todo un poco y puedo cambiar. Lo que no me ha fallado es la poesía. Capaz que es porque soy muy terco, pero creo que es lo que me ha mantenido a mí y a mucha otra gente con vida. Y eso me da una alegría infinita. Estar acá diciéndote esto me da una alegría infinita. Y quiero contárselo a la gente que puedo. Si yo estuviera en Atenas y fuera el Areopagita, así le decían a quien predicaba en el Areópago, me pondría a decir esto mismo. Pero como estamos ahora en la Global Village, en los medios de comunicación, y te está escuchando gente en todo Uruguay, pero además te está escuchando por internet un vagón de gente, bueno, estoy diciendo esto que es una pequeña y humilde verdad. La poesía nos sirve para vivir con cierta felicidad humana. Ay, si yo estuviese escuchando esto en cualquier parte del planeta y tuviese ganas de tener más información o incluso inscribirme, ¿qué debo hacer? Dos cosas. Una, enviar un mail a rcourt@vera.com.uy, o si no, entrar en Facebook, que es público, cualquiera puede entrar, aunque no sea amigo. Aunque no sea amigo, y entrar en Facebook, Rafael Courtoisí, ahí van a tener los datos. O por mail o entrando en Facebook.
Me agradó que hablaras de la Szymborska, ¿no? Szymborska, porque yo recordaba muy finamente un poema que hizo a propósito del atentado a las Torres Gemelas. Uh-huh. Y mientras vos hablabas, sin quitar atención, llegué a este que ella tituló Fotografía del 11 de septiembre. Y dice: saltaron hacia abajo desde los pisos en llamas. 1, 2, todavía unos cuantos más arriba, más abajo. La fotografía los mantuvo con vida y ahora los conserva sobre la tierra, hacia la tierra. Todos siguen siendo un todo, con un rostro individual y con la sangre escondida. Hay suficiente tiempo para que revolotee el cabello y de los bolsillos caigan llaves, algunas monedas. Siguen ahí, al alcance del aire, en el marco de espacios que justo se acaban de abrir. Solo 2 cosas puedo hacer por ellos: describir ese vuelo y no decir la última palabra. ¿Qué lo tiro? Impresionante. ¿Qué lo tiro? Viste que a veces la tentación, a mí me pasa, ¿no? Que ante el espanto, en el espanto uno a veces descubre belleza, ¿no? Y fuera de contexto puede creerse que es un comentario frívolo o inconsciente, ¿no? Yo creo que es más bien todo lo contrario. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo, como también la poesía de Raymond Carver, que es, dirán, como me dijeron una vez en Colombia, ¿qué me venís con el gringo ese? O sea, la idea de que como Carver era estadounidense, Carver fue un hombre de la clase obrera norteamericana. En su momento, quién sabe si no hubiera votado a Trump. No llegó. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el país más poderoso del mundo en términos militares y en términos estratégicos, hay un hombre muy parecido a tantos hombres que viven aquí en Uruguay o en otros países de América Latina, que se llama Raymond Carver, y que sufrió muchísimo, que padeció alcoholismo, padeció los ires y venires de los amores y los desamores, y en ese espanto encontró la posibilidad de dar poesía y de dar alegría. El poema que vos acabas de leer de Szymborska me parece que es un ejemplo. Por algo no hay más palabras y ella no dice la última palabra, y cometeríamos un grave error si nosotros la dijéramos. Justamente lo que hace Szymborska es dejar que tu voz interior poética complete esa mirada, ese poema ante el espanto, y transforme el espanto en otra cosa. Yo creo que si para algo sirve la poesía es por lo menos para hacer ese intento. Bueno, transformemos pues el espanto en otra cosa, y quedan todos invitados al seminario especial de noviembre dictado por el, entre otras cosas, poeta y amigo Rafael Courtoisí. Poesía esencial, técnicas fundamentales de composición poética. Será de una única sesión el próximo jueves 16 de noviembre de 17 a 20 horas. Quien quiera más información o quien quiera inscribirse puede hacerlo a través del correo electrónico rcourt@vera.com.uy, o de lo contrario, como dijo Rafael recién, pueden ingresar a su página Facebook y ahí podrán, bueno, a través de un diálogo virtual, obtener esa información que están buscando. Muchas gracias, Rafael, y muchísimas gracias, Alejandro.